Eso fue para otra época. Esa frase que acabas de leer, se ha convertido en el arma favorita del cristiano moderno. ¿Para qué? Para cancelar la Biblia. Se repite cada vez que la palabra confronta, cada vez que la escritura incomoda, cada vez que la santidad desafía tu comodidad. Y déjame decirte algo que necesitas oír. Cuando alguien usa esta frase, no está defendiendo la cultura, está defendiendo su pecado, porque la cultura es solo el pretexto. Lo que realmente está en juego es la obediencia. Eso fue para otra época. ¿Cuándo aparece esta frase? Déjame mostrarte. Cuando la Biblia habla de pureza sexual, pero eso fue para otra época. Pablo era machista. Cuando habla de autoridad espiritual, eso era cultural. Ya no vivimos en el siglo I. Cuando habla de santidad, eso era para los judíos. Nosotros vivimos bajo la gracia. Cuando habla de negarte a ti mismo, eso fue antes. Ahora Dios quiere que seas feliz. ¿Notaste algo? Esa frase nunca se usa para entender mejor la Biblia. Nunca. Se usa para invalidarla, para silenciarla, para quitarle autoridad. Y aquí está el problema. El verdadero problema. Cuando tú decides qué partes de la Biblia aplican y cuáles no, ya no es Dios quien manda. Eres tú. Cuando la cultura manda, la palabra estorba. Y por eso necesitan cancelarla. Escúchame. Necesito que entiendas algo fundamental. La palabra de Dios no depende de la cultura. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Entiendes lo que esto significa? La hierba se seca, las flores se marchitan, las culturas cambian, las épocas pasan, pero la palabra de Dios permanece. Salmo 119, 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. No dice hasta que la cultura cambie, no dice hasta que el mundo evolucione, no dice hasta que ya no sea conveniente, dice para siempre. Hermano, hermana, la cultura siempre ha cambiado. En el tiempo de Moisés había una cultura, en el tiempo de David otra, en el tiempo de Jesús otra, en el tiempo de Pablo otra. Y en todas esas culturas, la palabra de Dios confrontó lo que estaba mal. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita para adaptarse al mundo. Fue escrita para confrontar al mundo. Ahora, ojo, hay que diferenciar algo importante. Contexto cultural no es lo mismo que verdad eterna. Por ejemplo, en Corinto las mujeres usaban velo. Eso era cultural. Pero la sumisión mutua en el cuerpo de Minonetes, Cristo, eso es eterno. Pablo saluda con ósculo santo. Eso era cultural. Pero amar a tu hermano, eso es eterno. Pero cuando alguien dice, la pureza sexual era cultural, la santidad era para otra época, la obediencia era del Antiguo Testamento, ya no están hablando de contexto. Están hablando de desobediencia. La cultura cambia, Dios no. Y lo que Dios llamó pecado hace 2000 años. No importa cuánto lo maquilles, no importa cuánto lo justifiques, el pecado no evoluciona, solo cambia de nombre. Y aquí tenemos que hablar de algo serio, muy serio. Hay algo peor que desobedecer la Biblia. ¿Sabes qué es? Juzgarla. Cuando tú dices, eso fue para otra época, no estás solo ignorando la Biblia, estás juzgándola. Estás diciendo, yo sé mejor que Dios qué es lo que aplica hoy. Estás diciendo, la cultura moderna tiene más autoridad que la palabra eterna. Estás diciendo, Dios se equivocó, pero yo voy a corregirlo. Y eso, hermano, eso es rebelión. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te conformes a este siglo. No dejes que el mundo te moldee. No dejes que la cultura te defina. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene la verdad.
Colosenses 2:8 dice, «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas». Pablo está advirtiendo, cuidado con las filosofías del mundo, cuidado con las tradiciones de los hombres, cuidado con lo que el mundo llama progreso, porque si no es según Cristo, es según el mundo. Y cada vez que tú dices, eso ya no aplica, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás poniendo tu criterio por encima de la Escritura. Estás poniendo la cultura como juez de la palabra. Estás poniendo al hombre en el trono de Dios. No es la Biblia la que necesita actualizarse. Somos nosotros. Dios no necesita evolucionar. La verdad no necesita modernizarse. La santidad no necesita adaptarse. Nosotros necesitamos arrepentirnos. Nosotros necesitamos transformarnos. Nosotros necesitamos someternos. Porque el problema nunca fue que la Biblia esté desactualizada. El problema es que nosotros seguimos siendo los mismos. Rebeldes, orgullosos, pecadores. Y en lugar de cambiar, preferimos cambiar la Biblia. Ahora piensa en algo. ¿Crees que Jesús vivió en una cultura fácil? No. Jesús vivió en una cultura corrupta. Una cultura religiosa pero muerta. Una cultura que había torcido la palabra de Dios. Y en medio de esa cultura, Jesús confrontó. Mateo 5, 17, 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ni una jota, ni una tilde. Nada de la palabra va a pasar. Nada va a quedar obsoleto. Nada va a ser cancelado por la cultura. Juan 17, 17. Jesús orando dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No dice, tu palabra fue verdad. No dice, tu palabra es verdad para aquella época. Dice, tu palabra es verdad. Y los apóstoles, Pablo fue decapitado por predicar verdades que hoy muchos quieren relativizar. Pedro fue crucificado boca abajo por no negar a Cristo. Juan fue exiliado por mantenerse fiel a la palabra. Ellos murieron por verdades que hoy tú dices, eso ya no aplica. ¿Te das cuenta? Obedecer la palabra de Dios nunca fue cómodo. No fue cómodo en el siglo I. No fue cómodo en el siglo X. No fue cómodo en el siglo XVII. Y no es cómodo hoy. Pero seguir a Cristo nunca se trató de comodidad. Se trata de fidelidad. Y ahora quiero mostrarte algo. Algo que tal vez no has visto. Esta frase no es solo una herejía. Es la madre de todas las herejías. Escucha. Si tú decides que partes de la Biblia ya no aplican, ¿quién decide cuáles partes? Tú. Y cuando tú decides, ya no es Dios quien tiene la autoridad, eres tú. De aquí nace todo. La gracia barata. Eso de la santidad era para otra época. Hoy vivimos bajo la gracia. El relativismo moral. Eso de la pureza sexual era cultural. Hoy Dios solo quiere que nos amemos. El evangelio sin cruz, eso de negarse a sí mismo, era para los primeros discípulos. Hoy Dios quiere prosperarte. El cristianismo light, eso de separarse del mundo era extremo. Hoy podemos ser cristianos sin ser radicales. ¿Ves el patrón? Todas estas herejías nacen del mismo lugar. La negación de la autoridad bíblica. Cuando la Biblia pierde autoridad, el cristiano pierde dirección. Sin la palabra como fundamento, no hay verdad objetiva. No hay moral absoluta. No hay santidad clara. No hay evangelio puro. Solo queda opinión. Y por eso esta frase es tan peligrosa, porque no solo cuestiona un versículo, cuestiona toda la Escritura. Y cuando toda la Escritura se vuelve negociable, la iglesia deja de ser iglesia. Se vuelve un club social con Biblia decorativa. Entonces, ¿cuál es la verdad? Dios no ha cambiado. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. La verdad no ha cambiado. Salmos 119, 142. Tú,
Justicia es justicia eterna, y tu ley, la verdad. El pecado no ha cambiado, solo cambió de nombre. Lo que antes se llamaba fornicación, hoy se llama relación libre. Lo que antes se llamaba codicia, hoy se llama ambición. Lo que antes se llamaba rebelión, hoy se llama autenticidad. Lo que antes se llamaba idolatría, hoy se llama espiritualidad. Pero Dios lo sigue llamando pecado. Y obedecer la palabra de Dios hoy todavía cuesta. Cuesta relaciones, cuesta oportunidades, cuesta popularidad, cuesta comodidad. Seguir a Cristo siempre exigió renunciar a algo. Y en el siglo XXI, Dios te está pidiendo que renuncies a tu orgullo, que renuncies a decidir qué partes de la Biblia te convienen, que renuncies a ser tu propio Dios, porque la verdad no envejece, y lo que Dios dijo sigue en pie. Ahora te voy a hacer 2 preguntas. Sé brutalmente honesto contigo mismo. Primera pregunta: ¿tú obedeces la Biblia entera o solo las partes con las que estás de acuerdo? Segunda pregunta: ¿tú sigues a Cristo o sigues a la cultura? Porque no puedes hacer las 2 cosas. Mateo 7:24-27. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó, y fue grande su ruina. Hermano, hermana, no construyas tu vida sobre opiniones, no construyas tu fe sobre cultura, no construyas tu eternidad sobre conveniencia. Edifica sobre la roca, edifica sobre la palabra, edifica sobre Cristo. Porque cuando vengan las tormentas, y créeme, van a venir, lo único que va a quedar en pie es lo que fue edificado sobre la verdad. Pablo exhorta: la verdad sin maquillaje, el evangelio sin filtros.